Hay diversas formas en que se está explicando el porqué de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. El Papa Francisco, por ejemplo, asigna al clericalismo el rol central, y esta parecería ser la posición mayoritaria en la élite vaticana, quizás contaminada por la intención de evadir cualquier mención a la homosexualidad como causa, ¿no? Otras explicaciones que se han dado dentro de la Iglesia están relacionadas con el celibato, con la falta de controles en el ingreso a los seminarios y también con los controles posteriores de los obispos. Y últimamente el cardenal Sara ha escrito un libro que dice que la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia está relacionado con una crisis de fe. El Papa Benedicto XVI se sintió entonces obligado a escribir sobre este tema, quizás por pensar que era demasiado importante para que mantuviera silencio. Y por eso hizo un ensayo que publicó en la primera semana de abril de 2019, que algunos denominan una mini encíclica. El resumen del argumento de Benedicto XVI es que se trata de una pérdida de Dios de parte de la Iglesia. En la década de 1960 se produjo la revolución sexual y coincidentemente se produjo el colapso de la teología moral católica a partir del Concilio Vaticano II, que afectó notoriamente la formación en los seminarios. Ratzinger dice que la revolución sexual, cuya cúspide fue en 1968, produjo que los estándares relacionados con la sexualidad se derrumbaran y dio como resultado la desaparición de las normas. Menciono unos cuantos ejemplos de educación sexual gráfica patrocinada por el Estado, publicidad lasciva, películas pornográficas. Cuando ocurrió el cambio cultural masivo en la sociedad occidental, los obispos y sacerdotes no tuvieron la suficiente firmeza para desechar estas señales. Y a su vez, el modernismo, que ya había sido denunciado por Pío X a finales del siglo XIX y que había hecho un muy buen trabajo de ideologización en las universidades católicas, aprovechó para profundizarlo aún más. Un proceso central, adicional para Benedicto, es el colapso de la teología moral católica. Antes del Concilio Vaticano II, él dice que la teología moral se basaba en gran medida en la ley natural. Pero a partir del Vaticano II surgieron poderosas fuerzas que predicaron que no hay un bien absoluto, sino que el bien depende del momento y de las circunstancias, o sea que es relativo. Y Benedicto dice que el hecho de que el martirio ya no sea moralmente necesario, en esta nueva óptica, en la teoría defendida por los teólogos católicos liberales, muestra que la esencia misma del cristianismo está en juego. Esto produjo una gran ruptura en la formación sacerdotal. A medida que la revolución sexual crecía en la sociedad occidental, dentro de la Iglesia entonces se desarrollaba algo similar. Benedicto llega a decir en este trabajo que varias camarillas de homosexuales actuaban en los seminarios y esto tuvo un impacto significativo en ellos. Y además agrega que visitas apostólicas a seminarios de Estados Unidos no dieron el fruto esperado. Pero esto no sucedió solamente en Estados Unidos. Muchos obispos en distintas partes del mundo rechazaban la tradición católica en su conjunto, porque buscaban crear una especie de catolicismo nuevo y moderno en sus diócesis.
incluso menciona algo sorprendente. No pocos seminaristas, sorprendidos leyendo libros de Joseph Ratzinger, fueron considerados inadecuados para el sacerdocio. De modo que leer a Joseph Ratzinger era considerada mala lectura en muchos seminarios. Pero además dice que el derecho canónico en ese momento no tenía los suficientes instrumentos para lidiar con los abusos, porque Roma creía que la suspensión temporal era suficiente para la purificación. Todo esto es consecuencia de la ausencia de Dios, de la pérdida de fe en la estructura, en la escritura como palabra de Dios. Él señala que hoy los laicos y los sacerdotes prefieren no hablar en público cuando no están en la iglesia sobre religión, reservándolo como algo privado de una minoría. Por lo tanto, la pedofilia de los sacerdotes es sólo una consecuencia de algo más grande y destructivo. Y la tarea primordial para solucionar este problema es colocar a Dios en el centro de nuestros pensamientos, palabras y acciones nuevamente, ¿no? Como él dice, estar dominados por la fe en lugar de ser maestros de la fe. Por lo tanto, hay que trabajar para combatir la devaluación de la Eucaristía como gesto ceremonial y la recepción de la Sagrada Comunión como algo corriente y normal, y no como un misterio. La Iglesia siempre estuvo compuesta por trigo y cizaña, dice Benedicto. Por lo tanto, sugiere que hay que oponerse a las mentiras directamente con la verdad y asumir que en la Iglesia existe el mal de la misma forma que existe el bien, sin perder de vista, lógicamente, que la Iglesia es indestructible. La falta de respeto por Dios, entonces, está relacionado a la falta de respeto a la ley natural, a la liturgia y al abuso de los niños. Hay mucha más información en un artículo que te invito a leer a través de un enlace que está en este video en YouTube. Además, me gustaría conocer tu opinión sobre esto que estamos hablando. Y si te gustó este video, marca un dedito para arriba, añádete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus contactos.